El servicio del Hospital de Moribundos de Park Lane estaba constituido por 162 deltas, divididos en dos grupos Volkanovski, de 84 hembras pelirrojas y 78 gemelos varones, dolicocéfalos y morenos, respectivamente. A las 6 de la tarde, cuando su trabajo diario terminaba, los dos grupos se reunían en el vestíbulo del hospital y recibían del subadministrador interino su ración de soma. Al salir del ascensor, el salvaje se centró en medio de ellos. Estaba por completo abstraído por la muerte, el dolor, sus remordimientos. Mecánicamente, sin tener conciencia de lo que hacía, empezó a abrirse camino a empujones entre la muchedumbre. ¿Por qué empujas así? ¿Dónde crees que estás? Ayuda o Ayuda o grave, saliendo de una multitud de gargantas, solo dos voces chillaban o gruñían repetidas hasta el infinito, cual una serie de espejos, dos rostros, uno de monda y pecosa luna pintada de rojo y el otro afilado y corvo como de pájaro con una barba de 2 días, se volvieron coléricos hacia él. Sus palabras y los recios codazos en sus costados rompieron su inocencia. Despertó de nuevo a la realidad exterior, miró al entorno suyo, se dio cuenta de lo que veía, lo reconocía con una sensación de horror y de disgusto por el constante delirio de sus días y sus noches, por la pesadilla de aquel enjambre de identidad indistinguible. Gemelos, gemelos, había venido en montón como gusanos, pero más grandes, habían formado un enjambre profanador sobre el misterio de la muerte de Linda. Distribución de Soma, gritó una voz potente. Con orden, por favor, más aprisa a los de atrás. Se había abierto una puerta y alguien instalaba una mesa y una silla en el vestíbulo. La voz era de un elegante joven alfa que entró trayendo consigo una caja negra de hierro. Un murmullo de satisfacción se lanzó entre los gemelos que esperaban. Se olvidaron por completo del salvaje. Su atención estaba concentrada en la cajita negra que el joven había colocado sobre la mesa y estaba a punto de abrir. La tapa se alzó. Dijeron simultáneamente los 162 deltas, como si estuvieran mirando fuegos artificiales. El joven sacó un pañuelo de minúsculas cajitas de hojalata con píldoras. Ahora, dijo con voz peretonia, acérquense por favor, uno a uno y sin empujar, uno a uno y sin empujar. Avanzaron los gemelos, primero dos hombres, luego una mujer, luego otro hombre, después tres mujeres, después el salvaje permaneció mirándolos. Oh maravilloso nuevo mundo, oh maravilloso nuevo mundo. En su mente, las sonoras palabras parecían cambiar de tono. Se había burlado de él en su miseria y remordimiento, con un tono odioso de cínico sarcasmo, riéndose diabólicamente. Las palabras habían insistido en la inmunda vileza y la nauseabunda fealdad de aquella pesadilla. Ahora de pronto sonaba como un clarín convocado a las armas. Oh maravilloso nuevo mundo, no empujen, gritó furioso el delegado subadministrador y cerró con fuerza la tapa de la cajita. Suspenderé la distribución si no se portan bien. Los deltas murmullaron, empujándose un poco unos con otros, y callaron. La amenaza había sido eficaz. Privación de Soma, qué espantosa idea. Ya vamos bien, dijo el joven y volvió a abrir la cajita. Linda había sido una esclava, Linda había muerto, otros debían vivir en libertad y el mundo debía recuperar su belleza. Era una reparación, un deber de que cumplir. De pronto el salvaje supo lo que debía hacer. Era como si se hubiera abierto una ventana o corrido una cortina. Vamos, dijo el delegado. Avanzó otra mujer. Basta, gritó el salvaje con fuerte y sonora voz. Basta. Se abrió paso a la mesa. Los deltas lo miraron asombrados. Ford, dijo el delegado interno en voz baja, es el salvaje. Sintió miedo. Escúchenme, se los ruego, gritó con ardor el salvaje. Amigos, camaradas, compatriotas, préstenme atención. Jamás había hablado en público hasta entonces y le resultaba difícil expresar lo que quería decir. No tomen esa horrible droga, es veneno, es veneno. Bueno, dijo el delegado del subadministrador sonriendo amistosamente, ¿qué importa que un veneno, así para el alma como para el cuerpo? Bien, pero déjeme continuar la distribución, ¿no le parece? Sea buen muchacho. Jamás, dijo Rito el salvaje, pero mira amigo, te iré inmediatamente ese horrible veneno. Las palabras tiré inmediatamente ese horrible veneno, atravesaron las envolventes capas de incompresión, llegando a lo vivo de la conciencia de los deltas. Un colérico murmullo se alzó en la turba. He venido a traerles paz, dijo el salvaje, volviendo
dirigiéndose hacia los gemelos. He venido. El delegado del subadministrador no oyó más. Se había escurrido del vestíbulo y estaba buscando un número en la lista de teléfonos. No está en su habitación, resumió Bernard. Ni en la mía, ni en la tuya, ni en Afrobitum, ni en el centro, ni en la universidad. ¿A dónde pudo haber ido? Helmons se encogió de hombros. Había vuelto del trabajo, esperando hallar el salvaje, guardándolos en cualquiera de los sitios acostumbrados, y no había rastro de él. Era desagradable porque tenían intención de ir a Biarritz. Llegarían tarde en la escena si no llegaba pronto. Esperemos 5 minutos más, dijo Helmons. Si entonces no aparece por aquí, nos... El timbre del teléfono no lo interrumpió. Descolgó el auricular. Diga. Luego, tras escuchar un largo intervalo, dijo una palabrota. Ford, voy ahora mismo. ¿Qué pasa? Preguntó Bernard. Un amigo del hospital de Park Lane, respondió Helmons. Dice que el salvaje está allí. Parece que se ha vuelto loco. Sea lo que sea, es urgente. ¿Vienes? Preguntó Helmons. Corrieron juntos por el pasillo hacia los ascensores. ¿Cómo puede gustarles ser, pero cómo puede gustarles ser esclavos? Decía el salvaje cuando entraba en el hospital. Tenía el rostro rojo y sus ojos brillaban de ardor e indignación. ¿Cómo pueden gustarles ser niños? Niños, sí, niños, berrean, hacen pucheros y vomitan. Agregó exasperado ante su bestial estupidez, insultando a quienes había venido a salvar. Los deltas no miraban con una vacuna como los deltas lo miraban como una vacua expresión de estúpido y había ese resentimiento en los ojos. Sí, vomitan, gritó a voz en cuello. El dolor y el remordimiento habían sido sustituidos por intenso odio hacia aquellos monstruos infrahumanos. No quieren ser libres y ser hombres, no quieren saber lo que es la humanidad y la libertad, no quieren, repitió, mas no obtuvo respuesta. Muy bien, entonces, dijo malhumorado, yo se los enseñaré, yo los haré libres, quieran o no quieran. Y abriendo una ventana que daba al peto del hospital, empezó a tirar a puñados las cajitas de soma. Por un momento la turba caqui permaneció silenciosa, petrificada, a la vista de aquel audaz sacrilegio. Con pasmo y horror. Está loco, murmuró Bernard, mirándolo con los ojos desorbitados. Lo van a matar. En un súbito alarido se alzó la turba. Una ola de movimiento se lanzó amenazadoramente hacia el salvaje. Que Ford lo ayude, dijo Bernard y apartó los ojos. Ford ayuda a quien se ayuda. Y con una con una auténtica risa de triunfo, Helmons Watson se abrió paso entre la multitud. Libres, libres, gritaba el salvaje, con una mano seguía tirando el patio, mientras con la otra golpeaba los rostros gemelos de sus atacantes. Libres, y de repente apareció Helmons a su lado. Bien, Helmons, bien. Viendo que también Helmons repartía golpes, diciendo hombres al fin y al cabo. Y en el intervalo, el salvaje seguía avanzando, lanzando el veneno apuñado por la ventana abierta. Sí, hombres, hombres, ya no quedaba más veneno que tirar. Alzó la cajita y les mostró su negra vacío. Ya son libres, aullando, cargando los deltas con redoblada furia. Dudando al margen de la lucha, Bernard pensó, están perdidos, y llevando por un súbito impulso, corrió delante de su socorro, pero lo pensó mejor y se paró. Avergonzado, prosiguió delante, de nuevo lo pensó mejor y se detuvo en una agonía de humillante indecisión, pensando que los podrían matar si no les ayudaban y que podían matarlos si lo hacía. Entonces, bendito sea Ford, hizo irrupción la policía con las máscaras puestas que les daban el aspecto estrafalario y más bien repulsivo de unos cerdos de ojos saltones. Bernard se lanzó en su encuentro, agitó los brazos, entraba en acción, hacía algo. Socorro, gritó varias veces, cada vez más fuerte, para forjar en sí mismo la ilusión de ayudar. Socorro, socorro. Los policías lo apartaron de su paso, dispuestos a cumplir su obligación. 3 hombres con pulverizadores sujetos a sus espaldas mediante correas esparcieron por el aire espesas nubes de soma. Otros 2 estaban ocupados en un en un aparato portátil de música sintética, armados de pistolas de agua cargadas con un poderoso anestésico. Otros 4 se abrían camino entre la multitud, dejando metódicamente fuera de combate con un chorro tras otro a los más fieros combatientes. Rápido, rápido, chillaba Bernard. Los matarán si no se dan prisa. Irritado por sus chillidos, uno de los policías le lanzó un disparo a Bernard,
lanzó un disparo. Bernard permaneció unos segundos tambaleándose sobre sus piernas, que parecía haber perdido sus huesos, sus tendones, sus músculos, haberse tornado meras barras de jalea, para luego convertirse en agua, y cayó a tierra como un fardo. Súbitamente del aparato de música sintética comenzó a hablar una voz, la voz de la razón, la voz de los buenos sentimientos. La cinta sonora soltaba su discurso sintético número 2, potencia media, contra los motines, extraído de la profunda de un inexistente corazón. Amigos, amigos, decía la voz tan patéticamente como un dejo de reproche infinitamente tierno, que aún detrás de su máscara de gas, los ojos de los policías se llenaron momentáneamente de lágrimas. ¿Qué es esto? ¿Por qué no están unidos? ¿Por qué no son felices los unos con los otros? Felices y buenos, repetía la voz, en paz, en paz. Tembló, descendió hasta volverse un murmullo y momentáneamente se apagó. Oh, cuánto deseo verlos felices. Recomenzó con un ardor convencido. Deseo tanto que sean buenos, sean buenos, sean buenos, por favor. 2 minutos después, la voz y los vapores del Soma produjeron su efecto. Los deltas se besaban y se abrazaban unos a otros, media docena de gemelos a la vez, con un compasivo abrazo. Hasta Helmut y el salvaje estaban a punto de llorar. De la administración llegó una nueva posición de cajitas. Se procedió a repartirlas al son de las bendiciones cariñosas abaritonadas de la voz. Los gemelos se dispersaron, sollozando como si se les partiese el alma. Adiós, amigos, queridos amigos, que Ford los guarde. Adiós, amigos, queridos amigos. Cuando el último de los deltas hubo salido, el policía cortó la corriente, la voz angelical cayó. ¿Vienen ustedes sin ofrecer resistencia?, preguntó el sargento, o tendré que anestesiarlos. Y levantó amenazadoramente su pistola de agua. No ofrecemos resistencia, respondió el salvaje, sacándose alternativamente la sangre de un labio roto, un codo herido y la mano izquierda mordida. Se retiraba el pañuelo de la nariz de sangre. Helmut afirmó con la cabeza, vuelto en sí, recobrando el uso de sus piernas. Vernon había aprovechado este momento para ir rumbo a la puerta, haciéndose lo menos visible que pudo. Alto ahí, gritó el sargento, y un policía con su máscara de hocico de cerdo cruzó corriendo la sala y le puso una mano en el hombro. Vernon se volvió con expresión de inocencia ofendida. ¿Escapar? Nunca se me había ocurrido escapar. Aunque ¿para qué me quiere usted a mí?, dijo el sargento. No se me ocurre para qué. Es usted amigo de los detenidos, ¿no es cierto? Bueno, dijo Vernon y dudó. No, en realidad no podía negarlo. ¿Y por qué no habría de serlo?, preguntó. Venga entonces, dijo el sargento, y encabezó la marcha hacia la puerta y hacia el coche de la policía que esperaba. La habitación a la que se les condujo era el despacho del inspector. Su fordería bajará dentro de un momento. El mayordomo Gama los dejó solos. Helmut rompió a reír a carcajadas. Me parece esto una reunión social que un juicio, dijo, y se dejó caer en el más confortable de los sillones neumáticos. Anímate, Vernon, agregó el tropezar con el semblante verdoso y triste de su amigo. Pero Vernon no quería que lo tranquilizaran. Sin responder, sin siquiera mirar a Helmut, fue a sentarse en la silla más incómoda de la habitación, cuidadosamente elegida, con la oscura esperanza de aplacar de algún modo la ira de las potencias superiores. El salvaje, sin embargo, daba vueltas inquieto alrededor de la pieza, mirando con vaga y superficial curiosidad los libros de los estantes, los rollos de las máquinas de leer en sus numerosos columbarios en la mesa. Bajo la ventana yacía un grueso volumen encadenado en sucedáneo de cuero, en cuya tapa aparecía una T muy grande estampada en oro. John lo cogió y abrió. Mi vida y mi obra, por nuestro Ford. El libro había sido editado en Detroit por la Sociedad para la Propagación del Conocimiento Fordiano. Perezosamente pasó las páginas leyendo una sentencia aquí y un párrafo acá, y llegaba a la conclusión de que no le interesaba el libro, cuando la puerta se abrió y el inspector mundial residente para la Europa Occidental entró en la habitación con paso ligero. Mustafa Montt estrechó la mano a los tres, pero se dirigió al salvaje, de modo que nuestra civilización no le gustó mucho, Mr. Salvaje, dijo. El salvaje lo miró. Había venido decidido a mentir y fanfarronear, encasillarse en su silencio, pero tranquilizado por la expresión comprensiva del rostro del inspector, decidió decir la verdad sin rodeos. No, dijo, con un gesto de negación en la cabeza. Vernon se estremeció y lo miró horrorizado. ¿Qué iba a pensar el inspector? Estar fichado como amigo de un hombre que dice que no le gusta la civilización, que lo dice abiertamente, y al inspector en persona, era espantoso. Pero John comenzó.
Una mirada de Mustafa Mon lo redujo a nefando silencio. Sin duda reconoció el salvaje. Hay cosas muy agradables, toda esa música en el aire, por ejemplo. A veces un millar de sonoros instrumentos acarician mi oído, otras veces son voces. El rostro del salvaje se iluminó con súbito placer. ¿También usted lo ha leído? Preguntó. Creí que nadie sabía nada de ese libro en Inglaterra. Casi nadie. Soy uno de los poquísimos. Está prohibido, pero como yo hago aquí las leyes, puedo también quebrantarlas impunemente, Mr. Marx, agregó volviéndose hacia Bernard. Pero me temo que usted no pueda hacer lo mismo. Bernard se sumió aún más en su estado de mayor abatimiento. ¿Pero por qué está prohibido? Preguntó el salvaje, con la emoción de haber hallado un hombre que había leído a Shakespeare. Olvidaba momentáneamente todo lo demás. El inspector se encogió de hombros, porque es antiguo. Esta es la razón principal, y aquí las cosas antiguas no son útiles, aun cuando sean bellas, sobre todo si son bellas. La belleza es atractiva, y no queremos que el pueblo se sienta atraído por cosas antiguas. Queremos que le gusten las nuevas, pero es que las nuevas son estúpidas y horribles, esas farsas en las que no hay más que helicópteros volando y la gente siente como los actores se besan. John hizo una mueca, cabrones y monos. Solo en las palabras de Otelo hallo un educado vínculo para su odio y desprecio. Bonitos animales, no dañinos, murmuró el inspector a guisa de paréntesis. ¿Por qué no les permite leer Otelo? Ya se lo he dicho, es antiguo. Por otra parte, tampoco lo entenderían. Si era verdad, recordó que Helmond ha reído de Romeo y Julieta. Bueno, dijo tras una pausa, entonces algo nuevo que se parezca a Otelo y que puedan entenderlo. Eso es lo que todos hemos deseado escribir, dijo Helmut respondiendo. Un largo silencio. Y lo que jamás escribirán, dijo el inspector, porque si realmente se pareciera a Otelo, ninguno podría entenderlo, aunque fuera nuevo. Y si fuera nuevo, ya no se parecería, ya no se podría parecer a Otelo. ¿Por qué no? Eso, ¿por qué no? Repitió Helmut. También él se había olvidado del desagradable motivo que los había reunido. Lívido de ansiedad y de miedo, solo Vernon lo recordaba, pero los demás lo ignoraban. ¿Por qué no? Porque nuestro mundo no es el mismo que el de Otelo. No se puede hacer automóviles sin acero y no se puede hacer tragedias sin inestabilidad social. El mundo es estable ahora, la gente es feliz, tienen cuanto desean y no desean nunca lo que no puede tener. Está a gusto, está segura, nunca está enferma, no tiene miedo a la muerte, ignoran la pasión y la vejez. No hay padres ni madres que estorben, no tienen esposas ni hijos ni amores que les causen emociones violentas. Nuestros hombres están acondicionados de tal suerte que prácticamente no puede dejar de comportarse como deben obrar, y si algo marcha mal, ahí está el Soma, el que usted arroja por la ventana en nombre de la libertad, Mr. Salvaje. La libertad, rió. Suponer que los deltas sepan lo que es la libertad y ahora esperar que puedan comprender Otelo, pero muchacho. El salvaje guardó silencio. A pesar de todo, insistió obstinadamente. Otelo es bueno, Otelo es mejor que esas películas sensibles. Desde luego, dijo el inspector, pero es el precio que hemos pagado por la estabilidad. Hay que escoger entre la dicha y lo que la gente llama antaño arte puro. Nosotros hemos sacrificado el arte puro. Ahora tenemos el sensorama y el órgano de perfumes, pero no tiene ningún mensaje. Sí, el mensaje consiste en emitir una gran cantidad de sensaciones agradables para el auditorio, pero están contadas por un idiota. El inspector se echó a reír. No es usted muy amable con su amigo Mr. Watson, uno de nuestros más distinguidos ingenieros de emociones, pero tiene razón, dijo sobriamente Helmont. Es idiota escribir cuando no hay nada que decir. Precisamente ello requiere la más enorme habilidad. Hacen autos con el absoluto mínimo de acero, obras de arte sin prácticamente otras cosas que puras sensaciones. El salvaje meneó la cabeza. Todo esto me parece horrible en absoluto. Desde luego que lo es. La actual felicidad siempre parece muy menguada en comparación con las compensaciones que brinda la desdicha, y además la estabilidad no es ni con mucho tan espectacular como la inestabilidad, y el estar satisfecho de todo no tiene el encanto de sostener una lucha justa contra la infelicidad, ni el pintoresquísimo de una pugna contra la tentación o contra la pasión o la duda.
La felicidad nunca es grandiosa. Creo que tiene usted razón, dijo el salvaje tras un silencio, pero es necesario llegar a cosas tan horribles como esos gemelos. Pero qué útil. Veo que no le gustan nuestros grupos Bokanovsky, pero le aseguro que constituyen el cimiento sobre el que todo lo demás se construye. Son el giroscopio que estabiliza el avión cohete del Estado en su incontenible carrera. No comprendo por qué producen seres tan feos como esos, dijo el salvaje. Ni pudiendo producir lo que se quiera en los frascos, ¿por qué no se limitan a fabricar alfas doble más? Mustafa Mon se echó a reír. ¿Por qué no queremos que acaben con nosotros? Respondió. Nuestro mundo cree en la felicidad y en la estabilidad. Una sociedad de alfas no podría evitar el ser inestable y desgraciada. Imagina una fábrica donde todos fuesen alfas, es decir, individuos no relacionados de buena herencia y acondicionados para ser capaces, con ciertas limitaciones, de escoger libremente y tener responsabilidades. Imagínela, repitió. El salvaje trató de imaginársela más no con buen éxito. Es absurdo. Un hombre decantado alfa, condicionado como alfa, se volvería loco si tuviese que hacer el trabajo de un epsilon semi-enano. Se volvería loco o se pondría a destruirlo todo. Los alfas pueden ser completamente socializados, pero solo a condición de que trabajen como alfas. Solo a un epsilon se le puede pedir sacrificios de epsilon, por la sencilla razón de que no son sacrificios para él, jamás oponen resistencia. Su condicionamiento ha tenido los rieles por donde él ha de rodar, no puede impedirlo, está predestinado. Aún después de la decantación, está siempre en el interior de un frasco, de un invisible envase de infantiles y embrionarias fijaciones. Cada uno de nosotros, desde luego, continuó pensativamente el inspector, vivimos dentro de un frasco, pero los frascos de los alfas son enormes y sufríamos intensamente si nos viéramos confinados en un espacio más estrecho. No se puede verter su sedene de champaña de las castas superiores en los frascos de las castas inferiores. Es teóricamente evidente, pero ha sido demostrado también en la práctica. El resultado del experimento de Chipre fue conveniente. ¿Qué fue eso?, preguntó el salvaje. Mustafa Mon sonrió. Bien. Puede llamarse un experimento de reversión si gustan. Sucedió en el año 73 después de Ford y los inspectores hacían evaluar a todos los habitantes de la isla de Chipre y la colonizaron de nuevo con una hornada de 22.000 alfas especialmente preparada. Se les otorgó toda clase de maquinaria industrial y agrícolas y se les dejó que se gobernaran por sí solos. El resultado cumplió exactamente todas las predicciones teóricas. La tierra no se cultivaron bien, hubo huelgas en todas las fábricas, las leyes no se cumplían, las órdenes eran desobedecidas, las personas destinadas a puestos inferiores estaban intrigando constantemente para conseguir otro mejor y todos los empleados en los trabajos superiores intrigaban a su vez para mantenerse toda costa donde estaban. En menos de 6 años comenzaron una auténtica guerra civil. Cuando murieron 19.000 de los 22.000 habitantes, los sobrevivientes pidieron unánimemente a los inspectores mundiales que volvieran a asumir el gobierno de la isla. Así lo hicieron y así acabó la única sociedad de alfas que ha habido en el mundo. El salvaje suspiró profundamente. El tipo de población óptima, dijo Mustafa Mont, es como el iceberg, 8 novenos bajo el agua y uno encima, y son felices los que se hallan debajo del agua, más felices que los que están encima, más felices que sus amigos, por ejemplo, y lo señaló con el dedo índice. A pesar de su odioso trabajo, odioso, no lo creen ellos así, al contrario, les gusta, es ligero, sencillo e infantil. 7 horas y media de un trabajo leve y muy llevadero, y luego la ración. Me siento ofendido. De Soma, deportes, copulación sin trabas y el sensorama. Me siento muy ofendido. ¿Qué más puede pedir? Sí, ciertamente, agregó, podrían pedir menos horas y desde luego podríamos concedérselas. Técnicamente sería sencillísimo reducir el trabajo de las castas inferiores a 3 o 4 horas al día, pero serían más felices por ello. Me siento muy ofendido. De modo, ya se hizo el experimento hace más de siglo y medio. Irlanda entera se organizó a base de 4 horas laborales diarias. ¿Cuál fue el resultado? Inquietud y un aumento en el consumo de soma, nada más. Esas 3 horas y media suplementarias de ocio estaban lejos de ser un manantial de dicha. La gente se veía inducida a tomarse vacaciones para librarse de ellas. La oficina de inventos está repleta de planos de procedimientos para economizar trabajos a millares. Mustafa Mont hizo un amplio ademán. ¿Y por qué no los realizamos? Por el bien de los trabajadores sería pura crueldad el afligirles con más horas de asueto.
Lo mismo ocurre con la agricultura. Podríamos producir sintéticamente todos los alimentos si quisiéramos, pero no lo hacemos. Preferimos que un tercio de la población se dedique a los trabajos del campo, y esto en su propio beneficio, porque cuesta más tiempo obtener el alimento de la tierra que de una fábrica. Además, hemos de pensar en nuestra estabilidad. No queremos cambiar. Cada cambio es una amenaza a la estabilidad. Esta es otra razón por la que estamos tan poco inclinados a aplicar invenciones nuevas. Cada descubrimiento de ciencia pura es potencialmente subversivo. Hasta la ciencia ha de ser tratada como un posible enemigo. Sí, hasta la ciencia. La ciencia, el salvaje frunció el ceño, conocía la palabra, pero no podía decir lo que significa exactamente. Shakespeare y los ancianos del pueblo nunca la habían mencionado, y de Linda solamente había recogido vagas indicaciones. La ciencia era algo con lo que se construían los helicópteros, algo que los hacía reír de las danzas de maíz, algo que los protegía de estar enfermos y de que se les cayeran los dientes. Hizo un desesperado esfuerzo para comprender lo que decía. Sí, prosiguió Mont, ese es otro cargo en el costo de la estabilidad. No es solamente el arte incompatible con la dicha, sino también la ciencia. La ciencia es peligrosa. Hemos de tenerla cuidadosamente encadenada y amordazada, como dijo Helmont pasmado. Pero si siempre estamos diciendo que la ciencia lo es todo, es un axioma hipnopédico. 3 veces por semana, desde los 3 hasta los 17 años, apoyó Bernard, y toda la propaganda científica que creemos en la escuela. Sí, pero ¿qué es ciencia?, preguntó Mustafa Mon sarcásticamente. Ustedes no tienen una formación científica, así que no pueden juzgar. Yo era un físico bastante bueno en mis tiempos, no bastante bueno para comprender que toda nuestra ciencia es ni más ni menos que un libro de cocina, con una ortodoxa teoría de cocinado que nadie tiene el derecho de poner en duda, y una lista de recetas a las que nada se puede añadir, salvo con especial permiso del cocinero jefe. Yo soy ahora el cocinero jefe, pero fui también un joven y un metiche pinche de cocina. Me dio también por cocinar un poco a mi manera, cocina heterodoxa, cocina ilícita, un poco de auténtica ciencia, en suma. Mustafa Mon guardó silencio. ¿Y qué pasó?, preguntó Helmut Watson. Suspiró el inspector. Poco más o menos que les va a pasar a ustedes, muchachos. Estuve a punto de que me enviaran a una isla. Tales palabras galvanizaron a Bernard, quien entró súbitamente en violenta actividad. Mandarme a una isla. Saltó de su asiento, cruzó corriendo el cuarto y se detuvo gesticulando ante el inspector. No es posible, no he hecho nada. Fueron los otros, juro que fueron los otros, señaló acusadoramente a Helmut y al salvaje. Oh, le ruego no me mande a Islandia. Le prometo no hacer más de lo que tenga que hacer. Concédame otra oportunidad, por favor. Comenzaron a fluirle las lágrimas. Es culpa suya, nada más que suya. Sollozaba. A Islandia no, su fordería. A Islandia no, no. Y en un paroxismo de abyección se arrodilló ante el inspector Mustafa Mon, intentando levantarlo, pero Bernard persistía en su actitud rastrera. El flujo de sus palabras corría inagotablemente. Al fin tuvo que llamar a un cuarto de secretario. Traiga 3 hombres y llévese a Mr. Mars a un dormitorio. Denle una buena vaporización de soma y déjenlo acostado. El cuarto secretario salió y volvió con 3 lacayos gemelos, uniformados de verde. Se llamaron a Bernard, aún sollozando y chillando. Cualquiera diría que van a degollarlo, dijo el inspector al cerrar la puerta. Si tuviese un poco de sentido, comprendería que su castigo es en realidad un premio. Lo envían a una isla, es decir, lo mandan a un lugar donde hallará la compañía de los hombres y las mujeres más interesantes que podría encontrar en el mundo. Todos ellos, personas que por una razón u otra han adquirido excesivamente conciencia de su propia personalidad para poder vivir en comunidad. Todas las personas que no se conforman con la ortodoxia, que tienen ideas propias, en una palabra, personas que son alguien. Casi lo envidio, Mr. Watson. Herman se echó a reír. ¿Por qué entonces no está también usted en una isla? Porque al fin de cuentas prefiero esto, respondió el inspector. Se me dio a escoger enviarme a una isla donde hubiese podido continuar mis estudios de ciencia pura, o entrar en el consejo de inspectores con la perspectiva de llegar a ocupar el puesto. Escogí este y dejé la ciencia. Tras una breve pausa, a veces me da por añorar la ciencia. La felicidad es un dueño tiránico. No se está condicionado para aceptar incuestionablemente nada, salvo la verdad. Suspiró, cayó de nuevo en el silencio y continuó luego en un tono más animado. En fin, el deber es el deber. No se puede escuchar los propios impulsos. Me interesa la verdad, amo la ciencia, pero la verdad es una amenaza, y la ciencia es un
peligro público, tanto peligrosa como benéfica. Nos ha dado el más estable equilibrio de la historia. El equilibrio de China, en comparación, era desesperadamente inseguro. Aún los primitivos matriarcados no eran más seguros que nosotros. Gracias, repito, a la ciencia, pero no podemos permitir que la ciencia destruya su propia obra, excelente obra. Por ese motivo limitamos tan cuidadosamente el campo de sus investigaciones. Por ello estuve a punto de ser mandado a una isla. No le permitimos ocuparse más que de los problemas más inmediatos del momento. Todas las demás investigaciones son condenadas a morir. Es curioso, prosiguió tras una breve pausa, leer lo que se escribía en tiempo de nuestro Ford acerca del progreso científico. Se pensaba que proseguiría indefinidamente sin tener en cuenta ninguna otra cosa. El conocimiento era el más alto bien, la verdad, el valor máximo. Todo lo demás era secundario y subordinado. Cierto que las ideas comenzaban a cambiar por entonces. Nuestro mismo Ford mandó quitar prestigio a la verdad y a la belleza y dárselo al confort y a la felicidad. La producción en masa exigía ese cambio fundamental a las ideas. La felicidad universal conserva los engranajes funcionando con regularidad. La verdad y la belleza no. Y desde luego siempre que las masas tenían el poder político era la felicidad más que la verdad y la belleza lo que interesaba, pero a pesar de todo se permitía aún las investigaciones científicas sin restricciones. Se continuaba hablando de la verdad y la belleza como si fueran los soberanos de los bienes. Así siguió hasta la guerra de los 9 años. Esta le hizo cambiar de tono. ¿De qué sirve la belleza o el saber cuando las bombas de Antrax estallan en nuestro alrededor? Fue entonces cuando por primera vez la ciencia comenzó a ser vigilada. La gente estaba dispuesta a que se le vigilara y por tanto a aceptar e incluso que se le vigilara sus apetitos. Cualquier cosa a cambio de vivir tranquilos. Desde entonces siempre hemos vigilado. Claro que no ha sido muy bueno que digamos para la verdad, pero sí para la felicidad. Todo tiene su precio hasta pagar la felicidad. Usted también pagará, Mr. Watson, porque le interesa demasiado la belleza. No que yo que estaba muy interesado en la verdad, también la he pagado, pero usted no fue a una isla, dijo el salvaje, rompiendo un largo silencio. Sonrió el inspector. Así es como lo he pagado, escogiendo vivir a la felicidad, la de los otros. No la mía, es una suerte, agregó tras una pausa. Que haya en el mundo una porción de islas, no sé qué haríamos sin ellas. Los mataríamos a ustedes en la cámara asfixiante, yo creo. A propósito, Mr. Watson, ¿le gustaría un clima tropical? Las Marquesas, por ejemplo, a Samoa, o bien algo más vivificante. Helmont se levantó de su sillón neumático. Preferiría un clima pésimo, respondió. Me parece que podría escribir mejor si el clima fuera malo. Si hay en abundancia vientos y tempestades, por ejemplo. El inspector aprobó un signo de cabeza. Me gusta su espíritu, Mr. Watson, mucho en verdad, aunque como puede imaginar lo desapruebo oficialmente. Sonrió. ¿Qué le parece las islas Falkland? Sí, creo que me servirán, respondió Helmons. Ahora, si no le importa, iré a ver cómo sigue el pobre Bernard.